Bueno, gracias a todos los que nos acompañan hoy. Le doy la palabra a Rauniso. De verdad, gracias, Rab. En Miami son las 10 de la noche y de verdad, gracias por el esfuerzo para toda nuestra familia TAD. Y bueno, adelante. Les pedimos cámaras prendidas si pueden y micrófonos apagados, porfa. Ok, buenas noches a todos. Es un honor el poder estar con todos ustedes, el poder compartir un poquito de Torah antes de Tisha B'Av, que aunque es obviamente el día más trágico de nuestro calendario. Finalmente es un día muy importante que tiene su contribución crítica a este ciclo que tiene que vivir el judío cada año, porque nosotros realmente vivimos las diferentes celebraciones y conmemoraciones del calendario y justamente lo que queremos abarcar el día de hoy es eso. Alguien me preguntó como point blank, se dice en inglés, directo. Me dice una de mis alumnas la semana pasada, me parece, ya de hecho había dado todo un shiur, habíamos platicado de muchas cosas y de repente me dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer en estos días? O sea, ¿de qué de verdad se trata? Y de repente cuando tienes que dar una respuesta tan concisa, eh, te das cuenta de que hay tantos temas y hay tantas cosas, pero ¿qué es de verdad de lo que se trata todo esto? Entonces es lo que me gustaría de hecho contestar. Se lo contesté en su momento, me parece que la respuesta que le di fue correcta y hoy vamos a ampliar un poquito sobre ese tema. Tisha B'Av. Hay el Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, el autor de Shulchan Aruch, uno de los sabios más importantes del pueblo de Israel en la historia, definitivamente. En algún momento de su vida, en su gran nivel de sabiduría y santidad, tuvo un ángel que venía a estudiar con él. Whatever that means, sea lo que sea eso que significa, obviamente nosotros estamos muy lejanos de poder comprender esos niveles espirituales. De todas maneras, este ángel estudia con él y él escribe un libro que se llama Magid Mesharim, donde él comparte algunas de las cosas que le enseñó el Malaj. Estoy seguro que muchas otras no las podía compartir a el mundo, pero algunas sí, y ahí lo comparte. Y alguna vez vi algo que me llamó muchísimo la atención. El ángel le dice al Bet Yosef, le dice, hay 2 días al año que no se hace Netilat Yadayim, que no nos lavamos las manos en la mañana, por lo menos no de manera completa, no la mano completa, solamente hasta los nudillos. Esos días son obviamente Tisha B'Av y Yom Kippur. Pero le dice el Malach, el ángel, a Rabbi Yosef Karo, los motivos son diamétricamente opuestos. En Yom Kippur, nosotros no hacemos Netilat Yadayim, dice el Malach. ¿Por qué? Porque hay tanta taharra, hay tanta pureza que como si no fuese necesario hacer Netilat Yadayim para realmente estar puros. Ya está hecho, el propio día nos llena de su pureza. Realmente, a veces Yom Kippur es mal entendido por el hecho de que sí hay un ayuno y por supuesto que está el factor de nuestros pecados y que los mencionamos y pedimos la expiación por ellos, etcétera. Pero Yom Kippur es un día de una energía muy positiva. Es un día de amor, que demuestra el cariño que tiene Dios por nosotros, etcétera. Ese es Yom Kippur. Probablemente lo han sentido. Tisha B'Av es completamente lo opuesto. En Tisha B'Av tampoco hacemos Netilat Yadayim, pero dice el ángel, es porque hay tanta tuma, hay tanta impureza, como si no serviría de nada hacer Netilat Yadayim, y por eso no lo hacemos. El que hace Netilat Yadayim no te va a dar la pureza que estás buscando, porque en este día esa pureza es imposible de conseguir. Y realmente, si Yom Kippur es un día de amor, entonces Tisha B'Av es un día de todo lo contrario. Si Yom Kippur es un día de unión, y lo es de hecho el día que le pedimos perdón el uno al otro y nos reconciliamos los unos con los otros y todos o cada uno con Dios. Tisha B'Av es el día de separación absoluta. Y hasta lo demuestra el número. El número 9, que es 9 de Av,
es la mayor cantidad de dígitos sin que logren crear una nueva unidad. El número 10 es cuando los dígitos pudieron de alguna manera, cuando los individuos pudieron crear una edad, que es la palabra que usa la Torah para cuando tenemos 10 personas que se convierten en una congregación, en una comunidad. Pero 9 falla. 9 son 9 individuos completamente desintegrados, desconectados, solos, aislados. Esos Tisha B'Av lo demuestran hasta parte de las alajot que seguimos. Cuando uno come la comida previa a Tisha B'Av, Sudam Afseket, para tomar el ayuno, entonces estamos sentados en el suelo y de hecho la ley dice de que no debemos de hacer zimun, no debemos de unirnos para decir Birkat Hamazon todos juntos. Cada quien se sienta solas. En la yeshiva recuerdo, especialmente en Air Israel, en Baltimore, era bastante impresionante porque tenías decenas, por lo menos, era el verano, no estaba toda la yeshiva, pero tenías decenas de personas, todo en un comedor bastante amplio, todos sentados en el suelo, cada quien por su parte, comiendo un pedazo de pan con un poco de sal y todos aislados el uno del otro. Y también no decimos shalom. En Tisha B'Av no debes de realmente saludar a otra persona. Todo esto te habla de que es la esencia del día y es la esencia de lo que tenemos nosotros que contemplar. Es el día de la desconexión. Eso es lo que finalmente Tisha B'Av es en una sola palabra. Desconexión total y absoluta. Tuvimos 2 Bate Migdash. Tuvimos el primer Beit HaMikdash y el segundo. El segundo es el que más lloramos, es el que perdimos hace 2000 años, casi 2000 años, y es claramente, pues su falta se siente mucho más fuerte. Mientras que el primero se reconstruyó de alguna manera, el segundo no. Y todos sabemos que el segundo Beit HaMikdash se destruyó por Sinat Hinam, que normalmente le decimos, lo traducimos como un odio gratuito, sin motivo. Y ahí nos quedamos. Y sí, hablaremos un poco más del tema, que es obviamente muy importante. Pero la destrucción del primer Beit HaMikdash, que nuestros seres nos dicen, fue por otros motivos. Fue por Avodah Zarah, Gilui Arayot y Shfichut Damim, los 3 pecados cardinales. Fue por idolatría, fue por, vamos a llamarle prostitución, aunque son realmente todas las prohibiciones sexuales en su totalidad. Y por asesinato, Shfichut Damim. Y me preguntaba, ¿acaso no hay ninguna conexión? El primer Beit HaMikdash se destruyó por estos motivos, el segundo se destruyó por los otros motivos, y punto. Eso es simplemente lo que es. Y no hay más, y no tiene nada que ver una con la otra. Y me parece que no es así. Me parece que hay una conexión muy profunda, y que de hecho, porque sabemos que el segundo Beit HaMikdash no fue una reconstrucción completa. No es que, bueno, ya regresamos a lo que era antes, tal y como era antes. La Shejinah ya no se encontraba en el segundo Beit HaMikdash. Definitivamente no de la manera, la presencia divina estaba como en el segundo, como estaba en el primero. Los milagros que habían en el primero eran en el primero, en el segundo prácticamente no había. En el propio Aron HaKodesh, donde estaban las tablas de la ley que trajo Moshe desde el cielo, ya no estaban. Faltaba mucho, faltaba muchísimo el segundo Beit HaMikdash. En forma, eventualmente el propio Herodes lo convierte en el edificio más bello, por lo menos del momento en el mundo. Quizás uno de los más bellos de la historia, como los Hajamim dicen en Masechet Sukkah, que el que no vio el Beit HaMikdash, y se refieren a la remodelación de Herodes, no vio un edificio bello en sus vidas. Pero eso era en forma. En fondo, no había escala de comparación entre el segundo templo y el primero. Quiere decir que la degradación, porque esto simbolizaba algo, la degradación espiritual que sucedió a raíz de la destrucción del primero, no fue corregida por completo. Si hubiese sido corregida por completo, entonces el regreso hubiese sido un regreso total, y no lo fue. Claramente ya nos encontrábamos en un proceso de degradación y de erosión.
Estas tres cosas, Avodah Zarah, Gilui Arayot y Shfichut Damim, representan exactamente ese rompimiento en las relaciones más importantes que tenemos en nuestra vida. Idolatría representa obviamente el rompimiento de la relación con nuestro Creador. Es un tipo de infidelidad, es comparado a una infidelidad hacia nuestro Creador. Prostitución es el rompimiento de nuestra relación con nosotros mismos. Cuando una persona pierde la sensación de su humanidad, de que él es diferente, que él es distinto, que él es especial, entonces es cuando te desconectas por completo y piensas que puedes tener una relación con quien sea, cuando sea, como sea. Y eso te dehumaniza, te hace perder tu humanidad. Es interesante notar, lo dice el Ramban, lo dice Rashi, de que todo lugar donde hay Prishame Arayot, donde estamos alejados de esta promiscuidad, ahí hay Kedushá. Kedushá significa santidad. Quiere decir que la inmoralidad sexual es exactamente lo contrario de la santidad inherente que tiene cada ser humano. Y hubo una desconexión al haber nosotros cometido ese tipo de pecados. Había una desconexión de nosotros mismos. Finalmente, el asesinato representa el rompimiento de nuestra relación con los demás. Obviamente, cuando tú llegas a hacerle daño a alguien de esa manera, cuando una persona puede llegar a asesinar al otro, a quitarle la vida, estamos hablando de un rompimiento de la humanidad mutua que tenemos, de la manera en que te veo yo a ti como un ser humano. ¿Cómo se nota este rompimiento? ¿Cuál es el síntoma de él? ¿Cómo sé que tengo una relación rota? Alguna vez alguien me dijo hace muchos años en Israel, dice, lo contrario del amor no es el odio, es la apatía. Y me parece que es exactamente eso lo que hace notar cuando estamos desconectados de alguien o de algo. Cuando simplemente somos apáticos, cuando no nos importa. Yo he dicho varias veces cuando daba clases en alguna preparatoria en México, yo siempre decía de que no me preocupa el muchacho que se autodenomina ateo o no, que dice creer en Dios o no, y me pelea cada vez que yo hablo de Dios, o el muchacho que me peleaba cada vez que yo hablaba de la Torah, y si la Torah es verdad, si no es verdad. Esos, los chavos y chavas que se peleaban conmigo por todos estos temas, esos no son los que me preocupaban, de hecho, esos son los que me daban la energía para ir y para seguir yendo, y sabía que teníamos futuro y esperanza. Los que me preocupaban eran los que se sentaban ahí atrás de la clase y les valía todo. ¿Crees en Dios? Depende del día. No sé, hoy es lunes, capaz que sí. Martes, creo que no. Depende de lo que dicen. Se voltea con su amigo, el de al lado. Si los de al lado sí, pues yo también. Si los de al lado no, capaz que no. Y lo más importante, maestro, ya nos podemos ir. Es que tengo que ir a Starbucks. Eso es importante en mi vida. Esa gente me preocupa muchísimo y tristemente quiero decir que probablemente el día de hoy son la mayoría. Una apatía total al concepto, por lo menos que te importe. He escuchado también con respecto al matrimonio, y no estoy sugiriendo a nadie nada, de un gran terapista que nos dijo, mira, cuando la pareja todavía se está peleando, hasta eso hay más esperanza, porque te peleas porque te importa, porque te molesta lo que el otro hace o deja de hacer. Cuando ya ni siquiera se pelean, muchas veces es que ya terminó. No estoy sugiriendo que nadie se pelee para demostrar su gran amor a su pareja, pero entienden el punto. Cuando ya ni siquiera me importas lo suficiente para que me moleste, cuando ya literalmente me vales, quiere decir que ya se rompió todo. Y así es con respecto a Dios. Elie Wiesel leí uno de sus libros, me parece que fue Noche. Tiene una frase espectacular, donde él dice, el judío se puede pelear con Dios o puede amar a Dios, pero el judío no puede vivir sin Dios. Enormes palabras de un hombre
que él mismo claramente, el que ha leído algo de sus libros y sabe de su vida, lidió constantemente con, ¿no? Después de haber sido sobreviviente del Holocausto, etcétera, constantemente lidiaba con sentimientos encontrados y en ocasiones le escuchabas una frase con un nivel de fe espectacular que dices, wow, y en ocasiones lo contrario. Entonces ves de que él estaba constantemente lidiando, pero era un tema que estaba en su mesa. En su vida Dios era real. A veces estoy enojado con él, a veces estoy enamorado de él, pero está presente y me importa. Y es importante si sí es mi relación con Dios o si no es mi relación con Dios. Esa es una parte crucial de mi vida y eso hablaría de una conexión. Pero cuando ya nos vale, cuando ya no importa, si quieres sí, si no quieres no, realmente no hace ninguna diferencia. El primer asesino de la historia fue Caín. Es famoso, famosísimo por las palabras que dijo cuando después de haber asesinado a su hermano Hebel, Dios le pregunta a Hebel la hija, ¿dónde está Hebel tu hermano? Y contesta Caín, Shomer achi anochi, ¿acaso yo soy el cuidador de mi hermano? Es justamente esa enajenación la que permite el asesinato, el dejar de considerar al otro como un ser humano, el poder romper todos los nexos que deberíamos de tener los unos con los otros. Cuentan de una mujer en el Holocausto que un oficial nazi la quería asesinar y le dice, voltéate, parece que era típico, le quería dar un disparo en la nuca. Y ella agarra a una mujer con fuerza, con valor, lo mira a la cara y le dice, no, no me voy a voltear, quiero mirar a mi asesino a los ojos. Según cuentan, no sé cómo llegó esta historia a nosotros, posiblemente porque ella sobrevivió, él no pudo disparar, porque de hecho trabajaban los nazis durísimo para lograr justamente esa enajenación. No sé si saben, pero primero utilizaban gente relativamente, oficiales normales, estos malditos asesinos, nadie de ellos era normal, pero de la SS. Se empezaron a dar cuenta que no podían llevar a cabo el asesinato sistemático de hombres, mujeres y niños y tuvieron que hacer un entrenamiento especial y mucho el entrenamiento psicológico para poder tener gente que lleve a cabo este aniquilamiento era el justamente de humanizar a los judíos en los ojos de estos nazis. Enseñarles que somos animales, peor que animales, que somos una plaga, whatever. Porque solamente esa dehumanización, solamente cuando en lugar de ver, oye, aquí hay una persona que tiene un hijo como yo, que tiene una familia como yo, solamente esa dehumanización, esa desconexión entre un humano y el otro, es el que podía permitir el que llegáramos y el que se llegara como humanidad a un lugar tan bajo. De hecho, ¿cómo se dice cruel en hebreo? Ahzar. Que ahzar se puede dividir en dos palabras. Ah, solo, dar quiere decir ajeno. La esencia de la crueldad es la enajenación. Cuando logras no sentir ninguna conexión con nadie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con toda la frialdad que existe? Porque, de hecho, esto es lo que la Torah también se queja constantemente. Antes de que llegara Amalek, nuestro némesis, la antítesis del pueblo de Israel, hay un episodio ahí en Parashat Beshalach donde el pueblo de Israel dijo, Ayesh Hashem bekirbenu ima'ain, ¿está Dios entre nosotros o no? ¿Cómo? El Dios que te acaba de sacar de Egipto hace nada de tiempo, hace semanas, tú estás preguntándote si sí está entre esa desconexión absoluta. Fue lo que trajo a Amalek y es lo que representa a Amalek. Y nuestro Amalek interno en nuestros corazones es justamente cuando en lugar de sentir y notar la presencia latente de Dios en nuestra vida, simplemente salimos al día, regresamos en la noche e ignoramos el hecho de que hay alguien ahí que está detrás de todo lo que nosotros estamos viviendo. Y cuando la Torá en Parashat de Jukotai habla y profetiza muchas de las tragedias
que tristemente muchas de ellas están conectadas y muchas de ellas sucedieron en Tisha B'Av. La Torah constantemente utiliza la misma frase. Alachta mimi keri, ustedes andaron conmigo con frialdad, con esa desconexión, cuando nuestra relación con Dios, con los demás, con nosotros mismos, llega a un nivel de apatía, es entonces cuando realmente ya no sirve de nada. Y es entonces cuando estamos lo más lejanos imaginable de donde tenemos que nosotros estar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes que nada, y antes de hablar de un poquito de lo que podemos quizás corregir, Tisha B'Av se trata de llorar. Esa es una parte esencial del día. Es difícil lograrlo, by the way. No sé si quizás aquí todos lo logren con la cabot. Yo lucho cada año para poderme conectar lo suficiente, sentir lo suficiente para poder estar conectado. Pero no es fácil. Como cuentan de aquel hombre que ya en el cóctel y lo ven llorando desesperadamente, se le acerca al amigo y le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Algo está mal? ¿Tienes a alguien enfermo? ¿Tuvo un problema? Dice, no tengo ningún problema. Entonces, ¿por qué lloras? Y le dice él, ¿sabes qué? Lloro porque no sé llorar. Porque llegué al cóctel y vi a todos los demás llorando. Y vi como este hombre está llorando porque tiene a alguien enfermo en su casa y el otro está enfermo por el otro. Pero la gente sabe llorar. La gente sabe llegar al cóctel y sentir algo. Y yo no siento nada. Por eso estoy llorando. Lo que más hay que llorar en Tisha B'Av es exactamente que no nos importa. Es que uno puede escuchar las quinot y las historias y recordar las tragedias del pueblo judío, su historia, y ni siquiera cae una lágrima. No sé si les ha tocado estar en Polonia, ir a los campos de concentración. A veces, tristemente, uno llega ahí y lo ve de la manera más cercana posible el día de hoy. Pero estás, Majdanek en particular es el lugar más claro, donde el que conoce sabe que es el campo de concentración que queda más en su estado natural como era en aquel entonces. Y el poder caminar por ahí y no sentir nada, no derramar una lágrima, estar en Auschwitz, en Birkenau, esa es la peor enfermedad que puede haber. El escuchar noticias y escuchar gente que se muere, y para nosotros ya solamente son números. Y hace hasta la pregunta, ¿cuándo solo se murió uno? Ok, no estuvo tan mal. Solo murieron 5. Fueron 7. No pasó nada. Fueron 23,000. Ok. Ya está un poquito grave, como fue ahorita en el, no sé cuántos miles fueron en el terremoto en Turquía. Si no son miles, si el número no es impactante, el hecho de que hay una vida humana que fue perdida, una persona que tenía esposo, que tenía hijos, padres que van a llorar, no es importante. Escuchamos de los piguim en Israel, los ataques terroristas. ¿Cuándo fue la última vez que derramamos una lágrima auténtica por esa gente? Que nos sentamos a pensar de verdad, nos permitimos a nosotros sentir algo. Ahora entiendo, by the way, y no estoy tratando de criticar a nadie, estoy tratando que reflexionemos juntos. Y sé que trágicamente en el sistema de hoy en día que las noticias son muy amarillistas y te traen todas las tragedias del mundo a tu vida y a tu casa, y ya se vuelve, si te permitirías sentir cada una de ellas, ya no tendrías vida. Entiendo. Y de todas maneras, que quizás, by the way, deberíamos de comenzar a filtrar un poquito, dejar de estar tan conectados con tanta porquería y así permitir que nuestros corazones sientan algo. Acabo de escuchar, lo decía Rab David Yosef, de que hay una Gemara que dice
¿Por qué hay una costumbre de no tener cuchillo en la mesa durante Birkat Hamazon? ¿De dónde viene esa costumbre? Porque después de la destrucción del Beit HaMikdash, había un hombre que estaba sentado en su mesa, estaba diciendo su Birkat Hamazon, y cuando llegó a Rahem Hashem Elokeinu, a Isalamach, Val Yerushalayim Irach, empezó a hablar de Jerusalén y pidiéndole a Dios su misericordia, y se acordó del Beit HaMikdash y de Jerusalén. Entonces agarró el cuchillo que tenía enfrente y se lo metió. Y ahí los Jamín decretaron de que, no decretaron, pero acostumbraron de no tener un cuchillo en la mesa durante Birkat Hamazon, no vaya a suceder. Entonces alguien le preguntó a Rafael Kanievski, que si saben fue uno de los grandes rabinos del pueblo de Israel recién fallecido. Le preguntó, le dijo, Rafael, no entiendo, porque una persona bastante rara, ¿no? O sea, ¿quién agarra el cuchillo en la mesa y te lo mete? Y por eso van a ser una costumbre que perdura hasta el día de hoy, de miles de años, establecer algo. Y le contestó Rav Chaim, el raro no era ese hombre, los raros somos nosotros. La reacción de ese hombre fue la reacción natural de alguien que entiende todo lo que se perdió y todo lo que se sufrió. Y nuestra reacción de simplemente dar una mordida más al sándwich. Yo recuerdo, y de nuevo, no culpo a nadie, Hasso Shalom, pero cómo estábamos en Auschwitz el día de la marcha de la vida, sentados, cotorreando, agarrabas tu sándwich y te lo comías, y no sé, a veces parece que estamos muy lejanos de realmente sentir lo que realmente deberíamos estar sintiendo. En fin, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr un poquito de reconexión? Entonces, me parece que mucho viene porque nos hemos desconectado los unos de los otros. Y parte del motivo que nos desconectamos es porque no vemos la belleza que hay en el otro ser humano. Quizás no vemos la belleza que hay dentro de nosotros mismos. No vemos la belleza que hay en la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es parte de lo que tenemos que empezar a cambiar. Y todo depende de nuestra manera de ver las cosas. ¿Cómo nosotros vemos a la gente que nos rodea? Vamos a comenzar por allá. Ben Adam Lehavero. Nos contó Raf Shachatovitz, así se llama, Rav Moshe Shachatovitz, en un curso que nos había dado en Israel, un hombre muy sabio. Nos contó una anécdota que se me quedó muy grabada. Dice que cuando él estaba en la yeshiva de Telz en Cleveland, un día lo llamó su mashgiach, uno de sus rabinos importantes, lo llamó y le dijo, Moishe, te quiero hacer una pregunta. Sí, Rav, ¿qué? ¿Ves este muchacho que está ahí en la esquina? Vamos a llamarle Jaime. Sí. Quiero que me digas cuál es su cualidad, la cualidad en la cual él resalta. Le dice, Moishe, la verdad pensé que el Rav ya se está poniendo viejito, ya no, porque Jaime era lo más gris del mundo, la persona más mediocre imaginable, no resaltaba en nada. En estudio era muy X promedio, en buena onda, en buena gente, en todo era simplemente, perdón, no se vale hablar de ningún ser humano así, pero un cero a la izquierda. Agarra el Rab y le dice, te doy 2 semanas para que me des una respuesta, tranquilo, no tienes que contestar ahorita. Pasan 2 semanas, lo llama, regresa a Moishe y le dice, bueno, ya tienes la respuesta. Y le dice Moishe, sí, Rab, me parece que su cualidad es que él ve lo bueno en los demás. Le dice el Rab, muy bien. Colacabot es exactamente eso. Ahora fíjate bien, dentro de 5 años, Jaime va a ser el mejor alumno de este yeshiva. De los mejores estudiantes, de los tipos más buena onda, todo. De nuevo pensó, Moshe no contestó nada por no faltarle respeto al Rab, pero de nuevo pensó de que ahora sí, no sé, el Rab ya no está muy claro con sus ideas. Pero pasaron 5 años y exactamente ese fue el caso. Jaime era el número 1 de toda la yeshiva.
al grado que había otro muchacho, Itzhak, que era muy cínico, se burlaba de todos, criticaba a todos. Se acerca con él Moishe y le dice, a ver, Itzhak, dime algo malo de Jaime. Tú puedes. Dice, no, de Jaime no tengo nada malo que decir. Dice, ¿cómo? Tú siempre tienes algo malo que decir de todos. Puedes criticar a todos, burlarte de todos. Dice, no, de Jaime no tengo nada que decir. No tengo nada malo que decir de Jaime. Me quedé muy bien. That's it. ¿Qué pasó aquí? Algo espectacular. Y hay 3 lecciones que aprendemos de qué es lo que pasa cuando nosotros vemos lo bueno en los demás. Lo primero que nos enseña esta historia es, cuando tú ves lo bueno en los demás, absorbes parte de esa bondad en una micronésima, una parte muy pequeña, pero lo absorbes, porque donde tú pones tus ojos, ahí estás poniendo tu corazón y empiezas a absorber esa energía. Si yo me fijo en lo bueno de los demás, me voy llevando un poquito, de él me llevo un poquito de su astucia, del otro me llevo un poquito de su tranquilidad, del otro me llevo un poquito de su generosidad, etcétera. Jaime era tan bueno en esto, en solamente ver lo bueno, que se iba llenando poco a poco de lo bueno. Fue absorbiendo tanto que al final él tenía de las cosas buenas de todos. By the way, esto funciona exactamente igual al revés. Cuidado. Sigue criticando a todos, sigue buscándole lo malo a todos y buena suerte. Y capaz que si te fijas bien, cada día te vuelves más negativo, cada día te vuelves un poquito peor, porque estás absorbiendo en lo que te estás enfocando. Eso es uno. 2, Shlomo Amelech nos enseña Kamaim Apanim El Panim Ken Leva Adam La Adam, que los rostros se reflejan. De la misma manera que un rostro se refleja en las aguas cristalinas, de la misma manera se refleja el corazón de un hombre en el otro. Quiere decir que creas un espejismo. Cuando tú miras a una persona y estás viendo lo bueno que tiene y te da gusto verlo y dices, ah, mira, qué tipo más generoso, qué tipo más bueno, a pesar de que tiene también cosas malas, porque todos tienen cosas malas. Cuando haces eso, haces que esa otra persona te mire a ti igual. Mi Rav nos contó, Rav Noah Holloway, de que, o sea, que lo vivió en carne propia este concepto. Su papá estaba en el hospital, estaba muy mal, necesitaban el consejo de su doctor, pidió que otro doctor, que era una eminencia, un doctor muy importante del hospital, viniera a visitarlo. Por fin el otro doctor vino, pero estaba de mal humor porque no tenía ganas de estar ahí, porque estaba muy ocupado y nada más vino por obligación o le quedó de otra. Y ya entró con una actitud, la verdad, pésima. Entonces me dijo mi Rav, es que yo tenía una opción. Me puedo quedar con y ver lo que es evidente, que es su mala actitud, su arrogancia, o puedo decidir, wow, está tan ocupado, es una persona tan importante y está dando tiempo por mi papá. Entonces, Rav se fijó en él, lo miró a los ojos, le dijo, doctor, muchas gracias por venir, con todas las viéndolo como la mejor persona del mundo. Como que, wow, que de tu día súper ocupado tomaste tiempo para mi papá. Inmediatamente cambió la actitud del doctor a tal grado, se volvió súper lindo, súper nice, empezó a tratarlos muy bonito, hablarles bonito, tratar al papá, se quedó un buen rato. Al grado cuando está el doctor, el hermano de mi Rav le dice, ¿qué hiciste? Hubo una transformación tan clara. ¿Qué hiciste? Dijo eso. Solamente me enfoqué en lo bueno que tenía. Porque si me iba a enfocar en lo malo, yo también iba a sacar lo malo. Esos dos, que vamos a generar que la otra gente también responda a nuestra positividad. Y número 3, cuando tú ves lo bueno de otro ser humano, dice Rav Nachman y Breslov, sacas lo bueno. Si tú encuentras, a veces hay que buscarla, a veces hay gente que tiene esa bondad tan oculta que ni ellos la conocen. Como dicen, tzadik nistar, tzadik oculto, pero dicen está tan oculto que hasta de él mismo está oculto. Pero cuando tú lo descubres, cuando tú lo sacas a cara a la luz, ¿no les ha pasado? Espero que sí, con sus hijos, los que Baruch Hashem tengan hijos, que de repente le dices algo que hizo bien, que él no se dio cuenta que de verdad era bueno, o no se dio cuenta que era tan bueno,
whatever, hizo algo. Y tú agarras y lo señalas y lo celebras y de repente le brillan los ojos. Lo estás volviendo realidad, estás sacando esa luz, la estás volviendo no solamente en algo en potencia, sino que se convierte en una luz verdadera que tiene el poder de imaginar. Eso es todo lo que nosotros logramos cuando vemos lo bueno de los demás. Pero unas palabras más sobre cómo ver lo bueno de los demás. Porque a veces, sí, el primer paso que tenemos que hacer es tratar de ver lo bueno y no de ver lo malo. ¿Qué pasa cuando no funciona? No siempre es posible y no todos somos como mi Raf, quizás con esa capacidad. A veces la negatividad de la otra persona es tan tajante, tan evidente que nos cuesta trabajo. Tienes que por lo menos tratar de, la Dunle Kapsehut, justificarlo de alguna manera. Ok, tiene esta cosa mala, pero quién sabe, tuvo una niñez muy complicada, algo, algo que justifique, que le dé un poquito, igual como a ti te encanta que te lo hagan a ti, ¿no? No tienes todas las excusas del libro. Cada vez que tú haces algo inadecuado, indebido, siempre tienes una excusa. Te despiertas tarde en la mañana, dices que está muy cansado, me dormí muy tarde. Bueno, solamente dale a los demás ese mismo derecho. Esas mismas justificaciones y excusas que eres tan hábil para dártelas a ti mismo, dáselas a los demás. ¿Sabes qué? Llegó tarde. Yo también llego tarde. Probablemente tuvo mucho tráfico, algo pasó. Está teniendo un mal día, así de simple. Trata de justificarlo. Y si eso tampoco funciona, entonces acuérdate de la Mishnah. La Mishnah dice, "Evedan et kol ha'adam lekav zehut", en Pirkei Avot. Y hay quien señaló que Evedan et kol ha'adam, hay una hey extra ahí. En lugar de decir, juzga a todo hombre, es como a todo el hombre. Y la idea es ver al hombre en su totalidad, a la persona en su totalidad. Y entonces entender de que sí, lo que estás viendo es mal. Ok, es una debilidad, es una carencia, es una actitud mala, incorrecta, de acuerdo. Un acto malo, no lo pude justificar, pero finalmente es un ser humano completo, total. Y nunca olvidamos que nosotros podemos juzgar actos e ideas, pero nunca personas. Porque una persona es un ser tan complejo, es un mundo entero. Nadie sabemos lo suficiente de la historia, de las experiencias, de las vivencias, de los retos, de las cualidades, de las debilidades de ningún ser humano, como para poderlo realmente juzgar en su totalidad y decidir qué es malo. Entonces nunca olvidemos de que siempre hay en un ser humano mucho más de lo que tú te imaginas. Eso es con respecto a los demás. Ahora con respecto al mundo y con respecto a Dios, porque esto es súper importante. Ayer justamente pidió hablar conmigo una jovencita aquí en Miami. Y pronto el tema era otro, pero pronto está sufriendo porque le ha costado mucho trabajo al encontrar pareja y tiene relaciones justamente muy quebrantadas con su familia, con su padre que apenas se habla con él, con su madre, todo está un poquito al revés en ese sentido. Y estaba angustiada y estaba llorando. Y, y se notaba de que yo le dije, no te estoy predicando ni te estoy juzgando, Haz Shalom. Probablemente si estuviera en tu situación, capaz que yo estaría más angustiado que tú. Pero no te puedes olvidar de que todavía hay muchas cosas buenas. La Gemara dice, esto lo he compartido con nuestros queridos coaches en algún momento. La Gemara en Brajot cuenta sobre David Amelech y dice, Mismorle David Borjomi Ben Absalom Beno. Cántico a David cuando se escapó de Absalom, su hijo. Y la Gemara hace la obvia pregunta, cántico a David. Hay que entender también que cuando dice Mismor, no es como cuando nosotros cantamos, que nos ponemos unos AirPods o whatever, y entonces sale algo de música y ta, ta, ta. Estamos hablando de un estado de éxtasis, de una alegría tan enorme que es literalmente un nivel de profecía. David Amelech logra llenarse de tanto amor a Dios que logra decir mismor.
conectarse en un nivel inimaginable para nosotros. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Por qué está cantando? Era el peor momento de su vida. Su hijo se había rebelado contra él, había tenido éxito en su rebelión, había violado a sus concubinas enfrente de todos sobre el palacio real y estaba tentando con asesinarlo, y él apenas tenía un grupito de hombres a su alrededor, unos cuantos soldados fieles que no servían para mucho. Su vida está en peligro, estaba pasando muy mal. Se pregunta, ¿qué es Mizmor? Cántico. ¿Qué cantas? Inami Bayale debería estar llorando, una lamentación, como lo que hacemos en Tisha B'Av, sentado en el suelo llorando. La Gemara contesta, lo que pasa es que el rey David sabía, porque Dios ya se lo había dicho por medio de un profeta, y va a venir un mal dentro de tu hogar, va a haber una rebelión. Y dijo, capaz que iba a ser un esclavo, un mamzer, alguna otra persona rara. Ahora que sé que es mi hijo, Mizmor le David. Y mi pregunta es, ¿en serio? Ahora sí no entiendo nada. Porque es tu propio hijo el que se rebeló en tu contra. ¿Por eso estás cantando? Ese debería de ser el principal motivo de tu angustia. Es lo que más duele. Si te hubiera revelado cualquier otro, está bien, pero tu hijo, tu propio hijo que le diste la vida y le has dado todo, tanto. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que el rey David mandó a alguien que se llamó, uno de sus amigos fieles, que se llama Hushai Arki. Y Hushai se fue con Absalom y cuenta la historia de que Absalom tenía un consejero espectacular que fue el que le ayudó a hacer toda la rebelión, que se llamaba Ahitofel, un hombre increíblemente astuto, que hasta los sabios dicen de que preguntarle a él era como preguntarle a Dios prácticamente, el Urim Betumim, porque nunca se equivocaba. Todo lo que decía era siempre correcto, brillantísimo. Y hacerle caso había llevado a Absalom a un gran éxito. Entonces estaba la pregunta, estaba decidiendo justamente cuando ya Hushai Arki y logra hacerse pasar como amigo de Absalom y no de David. Y estaba la pregunta sobre la mesa si atacar a David ya o esperarse. Ahitofel le dice a Absalom, tienes que atacar al rey David ya, porque ahorita les está escapando, está perdido, tiene muy pocos hombres, tiene poco apoyo, ni siquiera tiene comida. Este es el momento, vas a acabar con él de una vez. Hushai Arki le dice, no, ¿cómo? Que sepas que tú sabes que tu padre es un gran guerrero y los hombres que están con él son grandes guerreros. Y él es como una fiera herida que se va a defender con todo y es muy peligroso. Tú tienes que juntar un ejército más importante, más grande, y entonces atacar. Al final, ¿qué pasó? Absalom le hizo caso a Hushai Arki y no a Ahitofel. Ahitofel, en el momento en que vio que no le hicieron caso, se fue a su casa y se colgó, porque ya sabía de que ya estaba perdida la rebelión y que el rey David iba a regresar al trono. La pregunta es ¿por qué Absalom le hace caso a este tipo que llegó hace 23 minutos, que todavía está un poquito en duda si es fiel o no a mi causa, y no a su consejero brillantísimo de toda la vida? La respuesta es que el rey David tenía un talento, un don, como nadie en la historia. Su gran talento, lo más especial del rey David era su enorme capacidad para ver la luz aun cuando todo está oscuro. Muchos de nosotros somos al revés. Saben lo que es ver el negrito del arroz. Todo está claro, todo está bien y vemos lo negro. Tienes el tipo que le va increíble, que tiene su Lamborghini y se le poncha la llanta y entonces se pone de humor negro. Entrevista, ¿cómo está tu familia? Todos muy bien, tu esposa, tus hijos divinos, sanos, todo en orden. Gracias a Dios hay parnasada, estás muy bien. ¿Por qué estás de tan mal humor? Es que se me ponchó la llanta. Pero todo está súper bien en tu vida. Por una llanta ponchada que dentro de 20 minutos va a estar arreglada. Por eso se te oscureció tu existencia. Así somos muchos. El rey David era exactamente lo contrario. El rey David era
este ser capaz de ver la luz aún en el momento más oscuro, pero no nada más verla, no nada más, mira, hay ahí un puntito de misericordia. No, estaba tan convencido. Shivteja umishanteja emma yenahamuni, kiatai madi. Shevet es el palo del golpeo. Y Mishenet es el bastón, también es un palo, pero es de apoyo. Y es el rey David, tanto cuando me golpeas como cuando me apoyas, a mí me da nejamá, me da consuelo. Kiatai madi, porque sé que viene de ti, como viene de ti, al final todo tiene que ser bueno. Y él logra buscar ese puntito porque con Dios siempre hay misericordia, siempre hay amor. David está convencido como nadie en la historia de que Dios lo ama. No matter what. No importa si hago lo correcto o a veces hago lo incorrecto. Sabía que tenía sus pecados, tenía sus cuentas pendientes, pero sabía que no importaba. Y Dios puede estar a la mitad de hacerme vivir una consecuencia que me merezco, pero igual me ama. Igual es hecho con amor. Y justamente logra resaltar este puntito, es mi hijo. De mil maneras eso lo hace peor, pero de una manera lo hace mejor. Capaz que va a tener misericordia, va a tener piedad de mí. Y fue exacto lo que pasó. Porque lo que pasó fue que Absalom, ¿saben cuando tienes algo que no quieres hacer, como una conversación incómoda, difícil con alguien, o hablar por teléfono, una compañía de estas tan hostigantes que es horrible llamarles hasta que vas a poder resolver alguna tontería? Y entonces lo empiezas a empujar. Mejor lo hago después, mejor lo hago mañana, mejor lo hago la próxima semana. Entonces Absalom sí, sé que tengo que matar a mi papá, porque si no lo mata nunca va a ser de verdad rey, pero déjame hacerlo después. Por eso rechaza el consejo sabio de Ahitofel y le hace caso a Hushai Arki, porque le quedaba un poquito de amor a su papá, de misericordia, le costaba trabajo asesinar a su propio padre, y eso fue lo que le salvó la vida al rey David, porque algo más, no solamente cuando tú ves la luz te puedes llenar de luz, aún en el momento más oscuro, y eso obviamente transforma tu vida, porque la vida está llena de momentos de luz y momentos oscuros, momentos amargos y momentos dulces. Y tú no puedes permitir que lo que esté sucediendo afecte tu manera de ser constantemente. Y no puedes entrar en esta montaña rusa donde cada día estás a veces arriba, a veces abajo. Si ganaste 2 pesos más, 2 pesos menos, alguien se enfermó, alguien no. Así es la vida. Está llena de retos. Retos amargos, dulces, positivos, negativos. Y aparte de que así logras ejercer control de tu vida y mantener tu ecuanimidad, tu altura, pero aparte lo energizas. Porque en lo que tú crees se convierte en realidad. Y matama a mí, si tú tienes realmente fe en algo, eso se vuelve para ti verdad. Y entonces cuando el rey David realmente cree que detrás de todo esto que está sucediendo, que se siente bastante mal, ahí está mi creador que me ama como nadie. David fue el hombre que nunca dudó en el amor de su creador a él y sabía que todo lo que sucedía en la vida había algo bueno detrás de eso, pero de verdad lo sabía, no de boca para afuera, no era un speech, no era el rabino diciendo algo, no, era real, era mismorle David, era capaz de llegar a sentir éxtasis y pararse a cantar delante de su creador, y así tenemos que ver la vida y así tiene que ser nuestra relación con Dios, enfocados en lo bueno, porque si no, poco a poco te empiezas a desconectar. Te desesperas y te desconectas a veces cuando vienen las dificultades una tras otra, y nosotros tenemos que aprender a ver siempre lo bueno de nuestro Creador. Y finalmente, y con esto voy a terminar, y la relación más importante que tenemos que arreglar, que está rota muchas veces también, es la relación con nosotros mismos. Porque tú no puedes amar a nadie, ni cuidar de nadie, si no te amas y te quieres a ti mismo. Y a nadie significa a nadie más, a ningún otro ser humano, y también significa a Dios mismo. No puedes tener relaciones sanas con nadie en el mundo hasta que no tengas una relación sana contigo mismo. Lo primero es también enfocarte de la misma manera que lo haces con los demás o deberías en tus cosas buenas. Rabbi Yeruham Leibovitz, uno de los grandes educadores de Europa hace 100 años, dijo una frase fenomenal. Dice, hoy quiere decir qué dolor.
que mal, aquel que no reconoce sus debilidades. Pero hoy voy, pero mucho peor aquel que no reconoce sus cualidades. Tienes que reconocer tus cualidades y tienes que definirte por ellas. No puedes permitirte a ti mismo el sentirte que eres un perdedor, que eres un loser, que no sirves para nada. Pero es que porque a veces te enfocas tanto en la autocrítica, pero la autocrítica a veces es cruel, innecesaria. Yo no estoy hablando de la reflexión, de entender que algo no está bien y que tenemos que mejorarlo. Estoy hablando, eso, el asumir responsabilidad de nuestra vida, de nuestros actos está muy bien, pero el sentir simple culpabilidad, el permitir que el notar nuestras faltas hace retroceder nuestra imagen propia, nos hace pensar de nosotros mismos menos, perder nuestra autovalorización, es lo peor que podemos hacer. Eso destruye todo. Mi esposa Yafa lo dice de una manera bellísima. Dice Baruch Hashem muchas cosas de una manera bellísima. Y esta es una de ellas. Dice, el papel del Yetzer Hara no realmente es el hacerte pecar. By the way, eso es demasiado fácil. El papel del Yetzer Hara es hacerte sentir que no sirves para nada. Porque en el momento en que él te convence de que tú no sirves para nada, en ese momento ya eres de él. Ya acabó contigo. Ya te puede hacer lo que él quiera. Porque solamente una persona que realmente cree en sí mismo, cree en su propia santidad, en su kedushá, puede llegar a ser algo y hacer lo que él tiene que ser. Y puede llegar a amar a los demás y amar a Dios. Si no tienes amor propio, si te odias, y créanme, vemos quienes casi se podría decir que nos odiamos. Entonces, hay poca esperanza. Entonces tenemos que fijarnos, enfocarnos en nuestras fortalezas, obviamente, primero identificarlas, saber quiénes somos. Tenemos que saber que tenemos una santidad inherente, aun cuando no le ves mucha bondad a tu ser y dices, no le estoy viendo mucho bueno, estoy medio perdido, mi vida no anda. Tienes que saber de que eres sagrado. Tienes un alma enorme por dentro. Tu alma es un pedacito de Dios, tienes divinidad. Y tienes que vivir con esa convicción. Y más como Yehudí, eres hijo de Abraham, Isaac y Jacob. Wow, eres un príncipe, parte del pueblo que Dios dijo que son mis hijos. Levanta la cabeza. No tienes derecho a sentirse un don nadie, porque no eres un don nadie. Eres muchísimo más. Probablemente eres muchísimo más de lo que tú crees. Entonces cree en eso, en esa santidad inherente y finalmente decimos nosotros cada mañana al despertarnos esta bellísima tefilá, frase de 12 palabras creada por Rabbi Elazar Zikri hace como 500 años en Tzfat. Seguramente muchos lo sabemos. No, te agradezco yo delante de ti, Rey vivo y eterno, que me has regresado mi alma con misericordia. Grande es tu fe, pregunta el Hafetz Haim. ¿Grande es tu fe, la fe de Dios? No. Debería de decir grande es mi fe, la fe que yo tengo en ti. Ese Hafetz Haim no. Está bien escrito. Grande es tu fe. Cada día que tú te despiertas y a veces sientes o el mundo te dice que no vales nada. Puede ser tu jefe, puede ser tu socio, puede ser tus amigos, puede ser tu familia a veces. Como el rey David, todos lo despreciaban. Todos. Él creció y nadie le daba ningún valor. Su papá, sus hermanos, nadie. Y sin embargo, él sabía conectarse con la realidad de que mi creador cree en mí. Entonces, ustedes no creen en mí, tienen problemas, gente. Porque están contradiciendo al creador. Porque cada día que te despiertas y cada día que tienes la vida, es un voto de confianza de Dios en ti. Entonces, los demás pueden decir lo que quieran. Es mentira. Pueden jurar y perjurar y traer pruebas de que yo no valgo nada, pero tengo que saber que todo lo que digan, opinen, piensen, es mentira. Porque el creador del universo, mi creador, que me creó a mí,
me acaba de decir esta mañana cuando abrí los ojos y di mi primer respiro, ¿sabes qué? Yo creo en ti. Come on, párate. Párate y haz de tu día y de tu vida algo grande porque solo por eso existes. En las palabras de Einstein, Dios no está jugando ajedrez con nosotros. Si despiertas el día de hoy, es porque Dios tiene un gran plan para ti y porque sabe que tú puedes. Y tantas veces en la vida es cierto, nos sentimos sobrepasados. Esta chica ayer se sentía sobrepasada. Y le dije, mira, yo sé un poquito lo que me cuentas. Lo que sí te puedo decir es que algo sí sé. Si tú estás aquí y es lo que estás viviendo y este fue el papá que Dios te dio, la mamá que Dios te dio, la situación que Dios te dio, es porque tú puedes y no te estás dando suficiente crédito. Tú puedes enfrentar todo eso y lo puedes enfrentar bien. Y by the way, lo estás haciendo muy bien. Estaba en un momento de bajada y ojalá y le pude dar un poquito de ánimo, pero lo está haciendo muy bien. Está enfrentándolo como se debe. Tratando siempre hacer lo correcto a pesar de todo. Tenemos que creer en nosotros mismos hasta el final del camino. Eso es lo único que nos va a salvar a todos nosotros y nos va a permitir el comenzar a corregir todas esas relaciones rotas que tenemos, todas las relaciones que ya no están funcionando bien, ese rompimiento, esa lejanía, esa frialdad que tenemos hacia los demás, hacia nosotros mismos, hacia nuestro creador. La vamos a tener que ir corrigiendo y va a comenzar corrigiéndolo, reconectándonos profundamente los unos con los otros. Y cuando decimos profundamente, tiene que ser real. Tenemos que aprender a rechazar todo lo que nos está separando. Dishadas se día de separaciones. Hay que llorar porque existen esas separaciones. Entonces, el otro día llegaron, miren, hablando ya tajles, como se dice. El otro día llegaron aquí, mi esposa tiene muchas seguidoras de todo tipo en el mundo. Entonces le llaman, está en Nueva York y le llaman dos mujeres de Williamsburg, de una comunidad, que no, un grupo de Hasidim que no sé si han escuchado, se llama Satmer. Son un poquito famosos, más que nada son famosos porque son un poquito antisionistas, por decirlo levemente. Ok, ok. Entonces le pidieron a estas dos mujeres que querían venir con ella a Miami a quedarse en su casa para pasar un ratito con ella porque la admiran mucho. Obviamente a mí no me dijo nada y de repente yo llego a mi casa y hay dos mujeres de Satmer en mi casa y con muchísima vergüenza admito que no siempre tengo la mejor visión de ellos. Y ya sabes, cuando tienes prejuicios y bueno, ¿qué les digo? Y bueno, ya están aquí, no hay nada que hacer. Y pues empezamos a platicar porque me dijeron hola, entonces tuve que decir hola y empezamos a platicar un poquito. Y de repente te das cuenta de que son seres humanos maravillosos, como tú y como yo. Que son mujeres que están tratando de educar bien a sus hijos, de tener más shalom bayit, de tener un buen matrimonio, de salir adelante, de conectarse con su creador. Mujeres que están llenas de gesed, llenas de bondad. Puede ser que haya una otra filosofía en la cual difieren de mí. Sí, no llegamos a eso, pero de repente demonizamos, de repente generalizamos, todos los izquierdistas son tal cosa, todos los no religiosos son la otra, todos los religiosos son aquella cosa, todos los ashkenazim son esto, todos los sefaradim son aquello, todos los marroquíes, todos los persas, todos los litvaks, todos los hasidim. De repente somos 20,000 grupos, no uno. No somos Am Israel. Y la palabra sinat hinam no significa odio, significa rechazo, significa enajenación, significa que no te veo como mi hermano, que me vales, porque tú no eres como yo, porque tú tienes peot, yo no, porque tú tienes kippah, yo no, porque tú no tienes kippah.
cualquier excusa. De repente nos creemos, cada quien piensa que del pueblito del mundo de donde vienen sus papás o abuelos es lo mejor del mundo. Los turcos somos lo máximo, los sirios somos lo máximo, los halevis, los shamis. Cada quien se cree que somos lo máximo. ¿De dónde salió esa arrogancia? ¿Quién dijo que eres lo máximo? Nadie es lo máximo. Que, by the way, todas las edot, todos los grupos de judíos del mundo, traemos una carga espiritual muy bella, muchas cosas buenas y también traemos cosas no tan buenas. El que quiera, con gusto, vengan, platiquemos, les cuento de su propia raza, un poquito de lo no tan bueno para que le bajemos un poquito. Todos tenemos cosas, es igual como todo. Igual como cada individuo tiene cosas buenas y malas, cada edad tiene sus fortalezas y sus debilidades. Ninguno somos la última coca del desierto. Ya, realmente ya basta de sentirnos que somos los únicos buenos, que nadie más es, que los demás son masas de gente, no son seres humanos, no son hermanos Yehudim. ¿Cuánto más vamos a estar aquí? ¿Cuántos Tisha B'Av más vamos a estar aquí? ¿Cuántos? Y no entendemos. ¿Cuánta más separación ahorita lo que está pasando en Israel? No sé. Me gustaría pensar que todo el mundo podría estar haciendo las cosas un poquito diferente para que no haya tanta fricción y tanto rechazo. Pero nosotros somos parte. Y o somos parte del problema o somos parte de la solución. Y no hay más. ¿Y sabes qué? Tenemos que tener el compromiso de que yo voy a ver a todo Yehudí del mundo y no se trata de los que son iguales, son los fáciles. El que es igualito que yo, shkoyach. Está fácil quererlo, es mi cuate, es como yo. Estoy hablando del que no es como tú, que tienes que aprender a ver su nobleza, su bondad, lo bueno que sí tienes. Es que sí, ignora lo malo. No hay más. No le pongas tanta atención, no vale la pena. Te vas a llenar de negatividad. Satmer, nada más para usarlos, por ejemplo, el día de hoy, pero podríamos hacer lo mismo con cada grupo. Satmer en Pesach, en Israel, toman una calle enorme, creo que es Rehov Yirmiyahu Hanaví en Jerusalén, la cierran varias cuadras, donan como unos $4 millones de comida y la gente llega con su coche, pasan y no hacen ninguna pregunta, no importa quién eres, no importa de qué grupo de judíos vienes, seas quien seas, tú entras y te dan cajas de comida excelente para que puedas, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cuánto tu familia, qué tamaño es? Para que puedas pasar un Pesaj bien hecho. ¿Tendrán cosas quizás no tan buenas? Probablemente sí. ¿Me tiene que importar tanto? Probablemente no. Un poquito de Ahavat Hinam, de amor sin motivo. Capaz que todavía no sé bien por qué te quiero. No me has hecho nada bueno, no sé la historia de Pesaj en Israel, no sé nada. Eres mi hermana. Eres mi hermana. Y ya. No, ya es suficiente motivo. Te amo. Inocente hasta que se compruebe lo contrario. Betzedek tishpota miteja. Es lo único que nos queda. Nada más importa. Nos dijeron nuestros jajamim, y de cuántas veces y de qué manera tan clara, nada más importa. Todo lo demás que estamos haciendo, si no hacemos esto, no sirve. Si no logramos reconectarnos con nosotros mismos, con los demás y con nuestro creador, entonces lo demás no va a servir. Realmente se me acabó el tiempo, lo sé, les pido una disculpa, no uso el pasarme del tiempo, pero no sé, mi reloj interno el día de hoy parece como todo en mi vida a 24 horas de Tisha B'Av está un poquito alterado también. Disculpen por quitarles un poco más de su tiempo, les agradezco de nuevo enormemente a, antes que nada a la dirección de TAD por organizarlo, a todos los fantásticos coaches de TAD que realmente son una maravilla y a todos ustedes, nuestros alumnos, los empresarios, los grandiosos judíos y judías que estudian Torah con nosotros, ¿qué les puedo decir? Una enorme gratitud. Bezrat Hashem, que estemos pronto todos en Yerushalayim, Ira Kodesh, verdaderamente juntos.
Muy bien, gracias. Hasta